pasando a otro tema, vamos a hablar del manejo y generalidades de la encefalopatía hepática. En general, se define como encefalopatía hepática la disfunción cerebral causada por la insuficiencia hepática y o la presencia de shunts portosistémicos, los cuales se manifiestan con un amplio espectro de manifestaciones y alteraciones tanto neurológicas como psiquiátricas y que van desde lo subclínico hasta el coma hepático. Esta es una nueva definición y está en el consenso de tanto las guías americanas como las guías europeas y están publicadas en el AASLD en diciembre del 2014. En cuanto a la epidemiología, no tenemos muchos datos en general, puesto que sobre todo la encefalopatía con mínimas manifestaciones pues tiene un gran subregistro. En general se sabe que está relacionada con la severidad de la enfermedad hepática, entre más progrese más se va a presentar. La encefalopatía como tal puede ser un signo de debut de la manifestación inicial de los pacientes con cirrosis y se presenta hasta en el 15% de los pacientes como única manifestación. En la medida que va progresando la enfermedad se puede presentar más adelante, siendo un riesgo de desarrollo entre un 5 al 25% a 5 años. Recordemos en general cómo es los mecanismos por los cuales se produce la encefalopatía. Son múltiples las teorías, pero la más ampliamente estudiada y relacionada con esto es el desarrollo de la hiperamonemia. En condiciones normales, el amonio proviene del metabolismo bacteriano que se presenta por las proteínas que están en la luz del intestino. Entonces va a haber un metabolismo tanto de las proteínas que están allí como de la glutamina. En condiciones usuales el amonio pasa al intestino y en el ciclo de la urea se elimina a través de esta por el riñón y por la materia fecal. En situaciones de disfunción de las células hepáticas se aumenta el amonio tanto por esto como por la presencia de shunts sistémicos. Es de recordar que el amonio también lo encontramos en menor proporción en el riñón y en el músculo esquelético. Si tenemos una función deficiente en nuestro hígado o hay presencia de shunts portosistémicos, se presenta el aumento del amonio en sangre y este a su vez hace que al haber un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica pase más fácilmente al astrocito. En el astrocito, a través de la glutaminosintetasa, se pasa del amonio y la glutamina a glutamato, haciendo que se aumenten los niveles de glutamato, que es un neurotransmisor de predominio inhibitorio. En general, pues también hay otras teorías, como es el desarrollo de falsos neurotransmisores. En los pacientes cirróticos hay un desbalance entre el predominio de aminoácidos aromáticos sobre los aminoácidos ramificados, permitiendo esto el desarrollo de aumento de neurotransmisores, sobre todo el ácido amino gamma butirínico, que es el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, haciendo que se disminuya sobre todo los neurotransmisores excitatorios. Es así como el aumento del edema del astrocito, perpetuado por el amonio, o aumento de las citoquinas, las cuales están alteradas en el paciente cirrótico, que es similar en los pacientes que tienen infección o trauma, y perpetuados en los pacientes con enfermedad hepática, hace que haya una alteración en la fusión de las neuronas, y esto se genera a su vez por aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, aumento del GABA y alteración en el metabolismo con depósito de glucógeno. En general, la nomenclatura para la encefalopatía hepática se ha categorizado en 3 tipos: la A relacionada a la falla hepática fulminante, la B relacionada con el bypass portosistémico y la C, que es asociada a los pacientes con cirrosis y los pacientes que tienen shunts portosistémicos. Me voy a referir pues solamente a los pacientes con cirrosis. En general, los pacientes con encefalopatía hepática del grupo B o tipo B se pueden clasificar en mínima o manifiesta, y los que son con encefalopatía manifiesta puede ser episódica, precipitada o espontánea o recurrente. Los pacientes que tienen encefalopatía persistente, esta puede ser leve, severa o dependiente de los medicamentos. Otro grupo pueden tener manifestaciones exclusivamente motoras.
En cuanto a la clasificación clínica, tenemos la herramienta de la escala del West-Given, que es la más utilizada, en la cual vamos a graduar la severidad de la encefalopatía hepática dependiendo de las manifestaciones neuropsiquiátricas. El grado 0 es que no tiene las manifestaciones, el grado 1, el paciente puede tener algún grado de euforia o ansiedad y generalmente se presentan con mayor alteración, sobre todo del ciclo sueño-vigilia. Hay falta de atención y de concentración. En el grado 2, el paciente puede tener apatía, ya desorientación en tiempo y espacio, dificultad para hacer algunas sumas o restas de números, cambios en la personalidad y en el comportamiento. En el grado 3, el paciente puede tener somnolencia o inclusive estupor, pero responde a los estímulos ya sea profundos. En el grado 4 puede haber coma ya sin respuesta a estímulos ni verbales ni profundos. Al examen físico en general, el mayor signo que vamos a encontrar, sobre todo en los pacientes con encefalopatía mínimo 1 o 2, es la presencia de asterixis o que llamamos también flapping. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos al paciente que haga una hiperextensión de las manos. El paciente puede perder el tono postural tanto de las manos como de las piernas y podemos hacer en las manos una dorsiflexión y vamos a ver cómo hace como un aleteo secuencial. Esto mismo lo podemos ver en la lengua, en los miembros inferiores y pues en las manos. No debemos confundir el asterixis con el temblor que se presenta en los pacientes con neuropatía alcohólica, los pacientes con temblores esenciales o los pacientes que hacen síndrome de abstinencia. A su vez, otros signos clínicos de los pacientes con encefalopatía hepática es la hiperreflexia y puede haber un signo de Babinski claramente. En cuanto a el uso de otras herramientas diagnósticas, tenemos la utilidad del electroencefalograma, en la cual vamos a ver enlentecimiento de las ondas y también se puede ver la presencia de ondas delta. Estas ondas en general se ven en todo tipo de encefalopatía metabólica, no es característica solamente de la encefalopatía hepática, siendo la uremia en general en pacientes con falla renal y cirrosis también se pueden ver. Los potenciales evocados son útiles también, los visuales y los auditivos principalmente. Las imágenes, en cuanto a la resonancia, tenemos la hiperintensidad que se produce en los ganglios basales, sobre todo en el T1. Esto se debe en general y se cree que se produzca por el aumento del depósito de manganeso en los globos pálidos principalmente y pues en pacientes que sean después trasplantados generalmente desaparecen esos signos a las imágenes. Debemos hacer imágenes en nuestros pacientes, pues recordemos que muchos tienen alteraciones en la coagulación y pueden presentarse no solo por encefalopatía hepática, sino que tener lesiones ocupando espacio o hematomas inclusive por traumas menores. Otra prueba útil es el uso de la espectroscopia por resonancia, en la cual la medición de actividad de algunos neurotransmisores a nivel cerebral se ve alterada. Es así como en los pacientes con cirrosis vemos disminución de la colina y del mioinositol y aumento del glutamato. En general debemos tener en cuenta qué factores precipitan los episodios de encefalopatía en nuestros pacientes, siendo los 3 primeros los más frecuentes. La infección, siempre es necesario descartar infecciones tanto del tracto genitourinario, neumonías o peritonitis bacteriana espontánea, por eso se justifica hacer estudios de toma de muestras cuando el paciente llega al servicio de urgencias. El sangrado gastrointestinal es otra causa frecuente, el sobreuso de diuréticos, la transgresión de la dieta y el estreñimiento, y muchos pacientes pues no tenemos causas claras. En cuanto a la encefalopatía recurrente, pueden haber trastornos del sodio, del potasio, infecciones también, causas no evidentes, estreñimiento y sangrado de origen digestivo. Siempre debemos descartar otras causas por las cuales el paciente tenga encefalopatía, como es el trastorno del azúcar, ya sea hipo o hiperglicemia, cetoacidosis, uremia, intoxicación etílica, síndrome de abstinencia en los pacientes alcohólicos, Wernicke, el uso concomitante de otros medicamentos como las benzodiazepinas o medicamentos opioides para el manejo del dolor, y en general nuestros pacientes que usan algunos antihistamínicos que frecuentemente formulamos para el manejo de prurito como la histamina también debemos tener en cuenta.
descartar neuroinfección, epilepsia no convulsiva, enfermedades psiquiátricas asociadas, enfermedades ocupando espacio en el cerebro como son infartos, tumores, sangrados y la demencia. En general, ¿cuál es el tratamiento? Las tres reglas importantes son siempre iniciar tratamiento cuando haya alguna alteración del grado de conciencia, identificar los factores precipitantes y pues se puede iniciar manejo empírico si creemos que el paciente tiene una encefalopatía hepática. Las medidas generales son hidratar al paciente, corregir los déficits de deshidratación, de hipercalemia, hiponatremia, tener especial cuidado con protección de la vía aérea, evitar en lo posible otros medicamentos que produzcan más sedación, sobre todo cuando los pacientes están agitados, y pues siempre el paciente debe estar acompañado, ya sea pues de un personal que esté entrenado para evitar el riesgo de caídas. En cuanto a las terapias de tratamiento de primera línea, tenemos los disacáridos no absorbibles como la lactulosa, es el tratamiento aprobado para el manejo de encefalopatía hepática, se recomienda dar 25 mililitros ya sea oral o por sonda nasogástrica si el paciente no permite la vía oral, por 1 a 2 horas hasta obtener 2 deposiciones, y se debe mantener por 2 a 3 deposiciones, se debe mantener la dosis para tener por lo menos 2 a 3 deposiciones blandas al día, sin exagerar y sin sobreexponer al paciente a dosis elevadas que le dé diarrea persistente. Tenemos ampliamente utilizado y estudiado el uso de antibióticos no absorbibles como es la rifaximina, es muy bien tolerado con pocos efectos colaterales, se considera que debe ser un periodo mínimo de 3 a 6 meses su uso, sin embargo no se debe dar solo y siempre se debe dar acompañado a la lactulosa para prevenir la recurrencia de la encefalopatía, o sea como profilaxis secundaria. Otros medicamentos que se han estudiado, la L-ornitina y el aspartato, se recomienda más en encefalopatía refractaria al manejo previo inicial, sobre todo a dosis por vía parenteral. Sin embargo, esto es más por los grupos que lo recomiendan en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero es un medicamento que lo podríamos usar siempre más en estadios avanzados de encefalopatía. Inhibidores de la glutaminasa, la neomicina, que es un antibiótico bien tolerado, pero no lo usamos mucho. El metronidazol es muy útil, solo que a largo plazo puede generar oto y neurotoxicidad, lo cual limita su uso. El flumazenil, pues cuando tenemos sospecha de intoxicidad por benzodiazepinas, podemos utilizarlo como antídoto para prueba terapéutica, y en general otros laxantes no son útiles porque, a diferencia de la lactulosa, esa confiere un cambio en el pH intestinal que hace que permita que las bacterias intestinales no absorban tanto las proteínas. En cuanto a la encefalopatía hepática manifiesta y su pronóstico, es claro la relación que los pacientes sin encefalopatía viven más con respecto a los pacientes con encefalopatía, siendo a un año la tasa de sobrevida sin encefalopatía del 90% cae hasta 42%, y a 5 años de un 70% hasta un 23%. En general, ¿qué hay de nuevo para encefalopatía? Pues creo que no hay muchas cosas nuevas, pero quise ponerlo así para recordar lo que siempre olvidamos, que es la encefalopatía mínima, en la cual no es evidente ante el examinador, puede tener un examen físico totalmente normal, y pues hay alteraciones en las pruebas neuropsiquiátricas. Esta se puede presentar con una prevalencia alta, un 25 al 75%, y desaparece totalmente con el trasplante hepático. En general, ¿quiénes se dan cuenta de que hay cambios en los pacientes con cirrosis? Las familias o los compañeros de trabajo. Hay alteración sobre todo en el ciclo sueño-vigilia, y fíjense que es muy bajo en pacientes con Child-Pugh A, pero puede llegar hasta más del 50% en los pacientes con Child-Pugh B o C. Y pues, ¿cómo la podríamos diagnosticar? Por medio de las pruebas psicométricas. En general son 5 pruebas, es fácil, solo se necesita un lápiz y papel, la puede hacer un personal entrenado, tiene estudios que son validados ampliamente en Europa, en Estados Unidos, no tanto en Latinoamérica. Uno puede meterse a esta página y bajarse todos los instructivos, sin embargo tiene algunas limitaciones, como pues es el grado de escolaridad del paciente y el nivel y la edad. Son 5 pruebas, una es de
el test de conexión numérica, pues que va conectando secuencialmente los números, pruebas de conexión numérica y letras, puntos seriados que se le pone un punto en el centro de cada círculo en blanco, la línea quebrada que es seguir como el camino y el test de clave numérica que conecta un número, una letra, un número, una letra. Cada prueba tiene un mínimo de tiempo y eso va dando un puntaje. Esto se puede fácilmente hacer por medio de esta página en la cual pues se coloca el puntaje que sacó el paciente y eso nos puede determinar si el paciente tiene una encefalopatía mínima. Otras pruebas que también se han utilizado para pacientes que además tienen algún problema o que son iletrados o que pues igual no leen ni escriben, es la prueba de Fricket, que es la frecuencia crítica de parpadeo, en la cual se le da unas gafas al paciente y él va a apretar en un botón cuando aparezca una luz roja adentro de las gafas. Lo normal es que se presente después de 60 Hz y menos de esto se ve en pacientes cirróticos. Como mencionaba, pues los pacientes que no leen y no escriben pues podrían ser candidatos a esto. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el paciente tiene que tener una buena visión y que no tenga alteración de los colores ni rojo ni verde. Es una prueba que solo tarda 5 a 10 minutos. Hay otras pruebas para hacer el diagnóstico diferencial de deterioro neurocognitivo y demencias, que es importante hacer en los pacientes con encefalopatía hepática porque pueden coexistir las dos, de los cuales esos no mejorían ni con el manejo médico ni con el trasplante, y pues se evalúa 5 dominios y esas son pruebas que las pueden hacer los neuropsicólogos y nos ayudan para diferenciar la encefalopatía hepática de las demencias. En general, ¿por qué es importante determinar si el paciente tiene encefalopatía mínima? Porque pues estos pacientes pueden tener errores, sobre todo en actividades del trabajo y sobre todo en la conducción. Por eso esos pacientes deberían tener una evaluación para ver si pueden o no manejar. Se recomienda hacerlas esas para evitar que pues tengan disminuir el riesgo de accidentes. Pues los pacientes deberían evitar manejar trayectos largos y de noche. También algunos, dependiendo su actividad, si manejan maquinaria pesada o tienen actividades que tienen alta concentración, debería tener una reubicación laboral y sin embargo en los pacientes no hay una clara utilidad de dar manejo médico, ya sea con lactulosa o rifaximina, porque parece que no cambia mucho en las pruebas neuropsicométricas. En cuanto a la restricción proteica, recordemos que es ampliamente difundido y pues mal hecho restringir la proteína en los pacientes con encefalopatía hepática. Recordemos que los pacientes cirróticos tienen hipercatabolismo persistente y esto va a empeorar la sarcopenia y esto a su vez se ha relacionado con aumento del desarrollo de encefalopatía. Sí se recomienda restringirla cuando son encefalopatías severas, pero que no sea más de 48 horas en el episodio agudo y se deben suplementar con aminoácidos de cadena ramificada. Esto ha demostrado que mejora la calidad de vida y puede disminuir que se presenten nuevos episodios de encefalopatía hepática. Se puede reemplazar las proteínas de origen animal por proteínas vegetales o lácteos o inclusive fibra, que disminuye la absorción intestinal de aminoácidos aromáticos. Recordemos la balanza inicial, lo que queremos es invertirla y dar más aminoácidos ramificados y menos aminoácidos aromáticos. En general, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales? Como mencionaba, no se debería restringir la proteína, es una recomendación 1A publicada en las últimas guías, se debe dar 1 a 1.5 gramos por cada kilo de peso ideal del paciente, se deben dar carbohidratos complejos, las dietas deben ser hipercalóricas de 30 a 35 kilocalorías día, se deben dar en pequeñas porciones, 5 a 7 porciones al día y recordar siempre dar un refrigerio nocturno en nuestros pacientes cirróticos para evitar el hipercatabolismo en la noche. Se pueden usar suplementos, sobre todo el zinc, que cada vez tiene más evidencia en estos pacientes. Lo que ya he mencionado previamente, restringirlo solo en episodios agudos severos y pues dependiendo el grado de conciencia se puede dar por vía enteral o parenteral. En los pacientes con encefalopatía crónica y persistente y que se altera su calidad de vida, podríamos hacer una restricción a 1 gramo por kilo, dar a suplementos orales y pues siempre la recomendación es dar dieta fraccionada con refrigerio nocturno.
Ya casi para terminar, pues solo me quiero referir a la medición del amonio. Si bien está claramente documentado en la fisiopatología, no ha sido así documentada la medición en sangre y el nivel de grado de encefalopatía. Los datos son poco confiables porque esto depende de la técnica como se tome la muestra de sangre para medir el amonio, que el cual puede ser en sangre arterial, venosa o en plasma. Se debe procesar antes de 30 minutos de tomada la muestra y debe ser transportada al hielo, en hielo. La mayoría de los pacientes cirróticos tienen elevación del amonio debido a que vienen también de otras rutas como es el músculo y no tienen encefalopatía hepática, lo cual genera confusión en el diagnóstico y vemos que cada vez más muchos médicos piden amonio como parte del seguimiento de la encefalopatía, lo cual pues genera confusión y no es útil su medición como respuesta al manejo médico. Ya para terminar, entonces es importante determinar la presencia de encefalopatía mínima. Esto sí tiene implicaciones sobre el desarrollo de nuevos episodios de encefalopatía. Creo que siempre nos olvidamos de ello, nos olvidamos de remitir los pacientes a una valoración neuropsiquiátrica o neuropsicológica, pruebas de las cuales nosotros no hacemos en la consulta general de hígado. El paciente debe tener un manejo integral encaminado siempre a determinar y descartar cuáles son los factores desencadenantes de la encefalopatía y pues como hemos visto hay muchos medicamentos que pueden tanto tratar y prevenir la recurrencia de otros episodios de encefalopatía. Y todos los pacientes que tengan encefalopatía hepática recurrente de difícil manejo deben ser remitidos a un programa de trasplante hepático. Bueno, muchas gracias. Doctora Tapias, muchas gracias por su clara exposición.